Hoy vamos a hablar sobre la necesidad que tenemos los musulmanes de interpretar el Corán con el Corán, es decir, a través del libro de Allah y no de otras fuentes externas, dígase hadith, tradición o Biblia. Es muy importante porque primero fue el mensaje de Dios y después las invenciones humanas. Siempre ha sido así, Dios baja, hace defender su mensaje y por envidias entre los elementos de la comunidad empieza a haber problemas, pero primero llega un mensaje de Dios. La revelación del Sagrado Corán está estructurado de una forma que permite distintas interpretaciones. Esto está claro. Ahora bien, lo que no podemos hacer es añadir información que no aparece ni está relacionada con esta estructura que estamos leyendo o analizando. Me explico. La historia de Adán, por ejemplo, que es la plantilla, la base sobre la que se van a desarrollar todas las historias de los profetas en el libro, es una historia muy sencilla, es una estructura básica a la que los musulmanes le añaden un montón de información que no aparece en el texto. Y le añaden esta información porque copian la interpretación bíblica o la adaptan para leer el Corán. Sucede que en la historia del Corán ni siquiera aparece Eva. Cuando dice Zawj, pareja, no tiene género esta palabra en árabe. Entonces está haciendo referencia a algo o a alguien que no tiene por qué ser una mujer. Esto tiene un sentido muy profundo que no vamos a analizar aquí en este vídeo, pero guarda relación con la creación de Adán. Elementos como Iblis, como Shaitán, como este Zawj, todos ellos forman parte del propio Adán, de la naturaleza del ser humano. Bien, en esta historia, que es muy sencilla, Dios crea al hombre a través de un proceso evolutivo. Dios le da la capacidad para entender qué es el bien y qué es el mal. Le da la orden de que no se acerque al árbol que representa el sectarismo, la separación. El ser humano cae en esta falta porque Iblis, es decir, parte de su naturaleza, le hace caer. Es a través de Shaitán. Shaitán es la forma en la que opera Iblis. Cuando cae por culpa de él mismo, de lo que lleva dentro, de su ego, cuando la humanidad se divide al acercarse al árbol, una vez ocurre esto, la humanidad se da cuenta que no tiene salida, que ha caído en la desgracia y se vuelve a Dios. Dios perdona al ser humano y le da una guía, que es la revelación, para que Adán o la humanidad continúen su camino y recobren la gracia divina. Esto es la historia de Adán, nada más. No aparecen mujeres, no aparecen incitadoras, como nos muestra el texto bíblico o el texto tradicional o los hadices. Siempre la figura de la mujer que incita al hombre a hacer el mal. Eva no aparece en el Corán. La mujer de Job o de Ayub, que le incita a que reniegue a Dios, tampoco aparece en el Corán. La mujer de Job no aparece. No aparecen muchas figuras de mujer bíblicas
que incitan al hombre como si fueran un demonio. No, esto no aparece en el Corán. No aparece en las historias del Corán. En las historias del Corán aparece una información básica que siempre se repite en la historia de Adán, en la historia del humano que se deja llevar por su shaitán, por su ego, por aquella parte de su naturaleza mala, y esto le hace caer en desgracia. Y es la historia de volverse a Dios y luego continuar con el camino, continuar con nuestra misión en la vida, que es hacer el bien. Esto es lo que aparece en todas las historias de los profetas, sin excepción. Se repite continuamente la historia de Adán. Todos los profetas en el Corán caen por su shaitán. Es su shaitán el que les hace caer en desgracia para después tenerse que volver a Dios y a continuación seguir su camino, su misión con más fuerza. A veces no lo vemos en la historia cuando la leemos y es porque no profundizamos. Moisés cae por culpa del Shaitán y da un puñetazo a aquel tipo en la ciudad y esto le hace que tenga que escapar. Job nos dice el Corán que por culpa del Shaitán también cae en desgracia. Todos estos episodios, lo mismo con David, también el Shaitán hace que se equivoque y Dios le hace ver que tiene que rectificar para luego continuar su misión. Lo mismo Suleimán, todos los profetas y todas las historias sin excepción son la historia de Adán repetida. ¿Qué tiene que ver esto con el texto bíblico, con toda esa información? Poco. Sí, el texto bíblico, como ya dijimos anteriormente en otros vídeos, nos da una enseñanza moral, obvio, pero no nos sentimos identificados con las 700 o 7000 mujeres de Suleimán, que también en la historia bíblica de Suleimán, ¿qué ocurre? Que es una mujer también la que le incita a abandonar a Allah o a Dios. Siempre la mujer, siempre culpa de la mujer, ¿verdad? En el Corán no aparece esta mujer que incita a Suleimán a nada. Bien, pues siempre vamos a encontrar en el texto coránico algo simple, algo cercano a nosotros. No vamos a encontrar un tipo con 7000 mujeres o 700. No vamos a encontrar un Job con unas riquezas y una familia enorme. No vamos a encontrar elementos en las historias de los profetas que sean ajenos a nosotros. No, la estructura del Corán es muy sencilla y leída correctamente es adaptable a cualquier época y a cualquier circunstancia. No da detalles el Corán porque se centra solo en la enseñanza ética o moral. Una enseñanza cercana a nosotros si lo leemos de la forma correcta, es decir, sin añadir hadices, sin añadir tradiciones y sin añadir la visión bíblica. Entonces es necesario volver al Corán e interpretar según el Corán. Y tened por seguro una cosa, el texto bíblico, el original, era muy parecido al Corán, muy parecido. También era una estructura básica. Fueron los hombres, a través de sus disputas, a través de su egoísmo, que fueron añadiendo elementos a las historias, fueron añadiendo hadices y tradiciones hasta convertir el texto bíblico en lo que es hoy,
Claro, Dios no ha permitido mezclar otras fuentes con el Corán, por eso nosotros tenemos la estructura original. Cuando tú lees el Corán, estás leyendo la Biblia original, ¿m? Pero en el libro Allah no hay mezclada la información. Está separada, hadices por un lado, Corán por el otro. Si cristianos y judíos hubiesen hecho lo mismo, si Dios lo hubiese permitido, no tendríamos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que hoy conocemos, ¿eh? Que es una mezcla de fuentes. No, en la Biblia aparecerían también historias muy sencillas, una estructura muy sencilla. Ese era el mensaje original. Ese es el mensaje que se ha conservado, ¿eh? En el Sagrado Corán. Entonces, lo que viene de Dios siempre es sencillo, siempre se puede aplicar a cualquier época y a cualquier circunstancia. Pero, por desgracia, los musulmanes, en vez de aprender, pues hemos caído en el agujero. Estamos repitiendo los mismos fallos que han hecho los judíos y cristianos. Añadir elementos inventados, complicar las historias y hacerlas ajenas a nosotros. Repito, la Biblia al principio, como toda revelación de Dios, era muy sencilla. Fueron los hombres que añadieron elementos por envidias y por su ego. Y esto lo tenemos que tener muy en cuenta. Musulmanes, interpretar el texto del Corán con el Corán, no con otras fuentes que ya no son las originales. Contienen la enseñanza original, pero ya está mezclada con otras historias inventadas. ¿De acuerdo? Venga, paz y bendición para todos.